La doctrina de la redención. Mi estimado pastor, hoy vamos a leer una porción de la Biblia porque nos define la redención desde tres aspectos. Y lo podemos leer en el libro de Levítico, capítulo 25, del versículo 25 hasta el versículo 28. Me parece que es un buen punto de partida porque está relacionado nada más y nada menos que con la redención. ¿Ya? La ley de la tierra, la redención de la herencia. Leámosla, esa porción para que comencemos. Verso 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Pero si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. ¿No le parece muy importante el pasaje? Interesante. Hay tres aspectos que debemos de analizar en la redención. Pero vamos a comenzar primero por definir qué es redimir. Redimir es comprar por precio o rescatar. O sea que tiene sentido el texto de la primera carta de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús, como un cordero inmolado. Y hablar de redimir está muy relacionado con la palabra fiador. Yo estaba precisamente leyendo anoche al respecto y me encontré con algo que me pareció muy interesante. Según la ley romana, cuando se tenía un fiador, había dos maneras de interpretarse. Una que era condicional y la otra que era incondicional. ¿Cuál era la condicional? Yo le sirvo de fiador a Julano con la condición que cuando llegue el último día del plazo fijado, si él no ha pagado, yo pago. Y había otra que era la incondicional, que decía, yo le sirvo de fiador y no solamente de fiador, yo pago ya para que él quede libre. En ese orden, me parece que la redención en lo que toca al cristianismo está relacionada con la segunda, la incondicional. El Señor Jesús no ha puesto ningún pero o condición para redimirnos, sino que de una manera amplia, Él lo ha venido haciendo de forma incondicional. Pagó el rescate para que nosotros obtuviésemos la libertad. Sí, que es una representación muy interesante, como en nuestra salvación se ve representado ese acto que en la antigüedad se describía para algunas posesiones, pero también para los mismos individuos, ¿no? La imposibilidad de estos de pagar el precio por su propio rescate requería que un hermano o un pariente cercano se pusiese en su lugar, pero ese hermano o pariente cercano tenía que tener otra condición, en este caso económica, para poder saldar la deuda de aquel que había sido vendido y en consecuencia poder pagar un rescate. Es que la redención era posible desde ese punto en tres aspectos, ¿no? Número uno, que el hombre que había sido vendido pudiera por sus propios medios pagar su rescate. Es decir, ejemplo, fui vendido por 50 piezas de plata.
y entonces yo debo de pagar con el tiempo ese recurso. Pero un día cualquiera tengo un ingreso y voy y le digo a quien me compró, venga, yo quiero ser libre, he trabajado tanto tiempo, me falta tanto tiempo que equivale a tanta cantidad, aquí la tengo, la pago y quedo libre. La otra era que mi pariente cercano, mi hermano, que como usted decía anteriormente, tenía una condición financiera más o menos suficiente como para sobrevivir él y pagar por su hermano. Y la tercera es que el tiempo se cumpla, que llegue el año de ¿qué? Del jubileo. Entonces los que debían, cuando llegaba el año del jubileo, la norma decía que las deudas quedaban saldadas y los siervos o esclavos eran libres y podían volver a sus posesiones porque, entre otras cosas, la tierra no se podía vender a perpetuidad porque era la herencia de Jehová. Entonces no se podía vender a perpetuidad. Haciendo así de que no hubiese hermano pobre entre vosotros. Esto es muy interesante porque si alguien pensó en la justicia social, fue Dios. Dijo, si tiene una emergencia, venda su pedazo de tierra, busque la manera de pagar, pero si llega el año del jubileo y no has pagado, el acreedor tendrá que devolverte también la tierra. Ahora bien, teniendo esos 3 puntos de vista con relación a la redención, vale la pena que lo traigamos a lo que representa en la vida del cristianismo. Y vamos a encontrar que en ese campo solo un milagro podía ser posible, la redención. ¿Por qué? Primero, según el Salmo, dice, la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Así que para pagar la redención del hombre, que no tiene precio, se requiere algo que no tenga precio. Eso es muy importante. Entonces vamos por partes. En este campo, el que nos había secuestrado es Satanás. Según dice el libro de Isaías, en su capítulo 14, dice que encerró a sus presos en sus mazmorras y nunca quiso abrirles la puerta. Diciendo con eso entonces que estábamos en la cárcel y necesitábamos un rescate y nosotros no podíamos pagarlo de nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. 2. Nuestro hermano no podía pagar nuestro rescate porque él estaba en la misma condición. No podía pagarlo. Y 3. Nos tenía encerrados en la cárcel y nunca quiso abrir la puerta. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Que esto es lo que a mí me apasiona, pastor. Hay una enseñanza en el Evangelio que es muy interesante. Mire, cuando hay un tesoro en una casa y un hombre fuerte lo cuida, entonces ese tesoro está asegurado. Y hace una aclaración. A menos que venga uno más fuerte que el hombre fuerte, ate al hombre fuerte, abra la puerta y rescate el tesoro. Vamos a ver si me hago entender. Entonces, el tesoro es el hombre. El hombre fuerte es Satanás. La cárcel es el pecado. Y el más fuerte es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha venido en condición de hombre, ha atado al hombre fuerte, quitándole toda potestad con la muerte y la resurrección, haciendo que aquel que nos tenía sujetos
a la esclavitud, a la servidumbre, no pudiese volver a tener autoridad sobre nosotros. Y al rescatarnos de la cárcel, nos ha hecho libres. En síntesis, podemos decir, la cárcel es el pecado, el tesoro que está ahí encerrado es el hombre, el que lo cuida o más bien lo tiene sometido es Satanás, y el hombre más fuerte que ha venido a generar nuestra redención es Jesús. Y ahí hay varios elementos interesantes que usted menciona y no sé si pudiese yo ampliar. El primero, que fuimos vendidos, ¿no? Claro. Dice Isaías que nosotros fuimos vendidos sin precio. Sin precio y entonces por tanto sin dinero fuésemos rescatados. Pero el texto en Génesis, cuando plantea esa forma de pecado, dice que la paga de ese pecado era la muerte, o sea, la consecuencia natural de eso. Del mismo modo, Romanos habla de que la muerte pasó a todos los hombres, o sea, todos estábamos Capítulo 5, verso 12. En la misma condición. Por lo tanto, todos estábamos vendidos a la misma condición, entonces nadie podría, de nuestro género, el género humano, atreverse a intentar pagar el precio por el otro, así lo apreciara o lo quisiese mucho, porque no tenía cómo pagarlo. Y ahí aparece algo interesante. Entonces Jesús se hace nuestro hermano. Claro, según Hebreos capítulo 2, el verso 14, leemos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? El Padre, participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos aquellos que durante toda la vida están sujetos a esclavitud o servidumbre, por lo cual debía de ser semejante en todo a sus hermanos. O sea que Jesús, en aras de redimirnos, se volvió mi hermano, mi pariente cercano, porque mi hermano, hijo de mi padre, hijo de mi madre, no podía redimirme. Él estaba en la misma condición. Entonces ahí es donde Dios hace una obra maravillosa, que es la que Pablo describe en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dios se manifiesta en carne. Sí, Dios con nosotros. Pues se cumple la profecía de Isaías, capítulo 35, verso 4. Dígale a los de corazón apocado que no teman, Dios en persona vendrá y los salvará. Que no había otra forma posible a no ser que Dios se hiciese como nosotros. Exactamente. Para poder rescatar. Y no había tampoco otra forma de pago posible. No. Que no fuese su muerte. Claro, es que como la redención del hombre es de gran precio, dice el Salmo, y no se logrará jamás, está diciendo que no hay con qué pagar la redención de un pecador. Entonces, lo único que sirve para pagar algo que no tiene precio es con algo que no tiene precio. ¿Y qué es lo único que no tiene precio? La vida. Si usted mira bien y tienes un vehículo, no lo puedes asegurar 2 veces. Ni lo puedes asegurar por un valor inflado. Tiene que ser por el valor que avala la norma, la ley. Pero cuando hablamos de la vida humana, usted sí se puede asegurar por lo que quiera. Y cuantas aseguradoras quiera. Porque la vida, ¿qué? No tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, pastor? Es que eso me apasiona. Como mi vida no tiene precio, Él precisamente coloca para mi rescate lo que no tiene precio, que es su propia vida. Él dio su propia vida en la cruz del Calvario para redimirlo a usted y redimirme a mí. Y cuando hablo de eso, no es que se me ocurra. Cuando lees el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, encuentras que en el himno o la adoración celestial aparece, digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la convocatoria que aparece en el Salmo 107, no sé si ustedes la habrán leído. Alaben las misericordias de Jehová para con los hijos de los hombres,
los cuales ha redimido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. La obra de Jesús es tan grande en el campo de la redención que solo Él podía hacerla. Y eso es lo que hace que el cristiano encuentre sentido en su proyecto de vida eterna. Porque sin Jesús, esto no hubiese sido posible. La redención no se hubiese podido lograr. Bueno, y sentimos que la justicia de Dios se ve resarcida o cumplida en ese acto de la muerte de Cristo en el Calvario. Pero me parece particular la mezcla de dos conceptos que parecen oponerse, ¿no? Pero en Dios se cumplen. La justicia y la misericordia. En el sentido de que se lleva a cabo la justicia, pero si Dios hubiese sido justo con todos, como lo ha sido, y se cumple su justicia, todos estábamos condenados a muerte, o sea, no teníamos esperanza si se hubiese aplicado estrictamente la justicia para todos. Pero en ese mismo acto de justicia se ve reflejada la misericordia de Dios al hacerse hombre y a la vez satisfacer la justicia de Dios, pero ser misericordioso para con todos. Claro, es que si a nosotros se nos juzgase según la ley, ninguno podría sobrevivir, porque todos violábamos la ley. La ley decía, el que hurte tiene que morir. La ley decía, el que adultere tiene que morir. La ley decía, el que no guarde el sábado tiene que morir. La ley decía, el que deshonrare a padre o madre tiene que morir. O sea, la ley era severa. Y precisamente la obra de Cristo es tan maravillosa que Pablo, en el capítulo 3, el verso 13 de la carta a los Gálatas, dice, Cristo nos redimió de esa maldición. ¿De cuál? De la ley. Hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, el lugar donde usted y yo debíamos morir, lo ocupó nuestro hermano mayor, el que vino del cielo, con el único propósito de pagar el precio suyo y mi precio, a fin de librarnos, escuche, de dos cosas: de la muerte como consecuencia de la transgresión en el momento del juicio que hace el tribunal, y librarnos de la condenación o prisión eterna en la oscuridad. Que es dos cosas que se da para que cuando la muerte llegue como consecuencia del pecado imputado en nosotros por causa de Adán, venga de una manera natural y no a través de un juicio hecho por un tribunal humano. Eso es muy importante. Eso es tan importante que alguna vez yo hablé de una cosa que decía yo, lo que no es el evangelio. Y cuando dije lo que no es el evangelio es porque a veces escucho a unos predicadores que atienden a, bueno, no sé si hacer esta diferencia entre el pecado y los pecados, a atender a particularidades. Entonces le dicen a la persona, si usted es borracho, Dios hace que usted deje de ser borracho. Si usted es mujeriego, deja de ser mujeriego. Comienzan a hablar de problemas particulares y alguien podría responderme, pero yo no tengo ninguno de esos problemas. Entonces, por lo tanto, podría alguien decir, yo no necesito a Dios. Pero cuando se alude al núcleo, al verdadero problema, al del pecado, ese se atañe a todos los individuos, es decir, todos los individuos fueron vendidos al pecado como consecuencia a la muerte y no tenían posibilidad. Así que así la persona se excuse bajo una moral muy alta, no tiene una moral tan alta que pueda librarlo del cumplimiento de la justicia de Dios por la sentencia de muerte que tiene a cuestas. Claro, es que usted lo lee en San Juan capítulo 8. ¿Recuerdas? Le han traído a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los que la traen piensan que no son transgresores. ¿Ves? Y por eso la juzgan y el veredicto ¿cuál es? Debe de morir. ¿Pero qué hace Jesús? Los confronta, los ubica en el mismo sitio, porque tú no eres adúltero, pero codicias.
tú no eres adúltero, pero eres idólatra. Tú no eres adúltero, pero eres homicida. Entonces, cuando ellos se ven confrontados, ¿qué hacen? Hay cosas particulares. El texto dice que de mayor a menor, O sea, entre más edad, se dieron cuenta que tenían mayor cantidad de pecado, entonces a mayor proporción de pecado, mayor velocidad para soltar la piedra. y se fueron. Es que es apasionante esto. Y yo sí quiero hacer énfasis en esa palabra que me pareció muy importante, ese apunte que usted hace con respecto a la clasificación de los pecados, ¿cierto? Y no al origen o la esencia, o mejor la causa, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer aquí un paréntesis para aclararle a las personas que el pecado que el hombre cometió y que nos fue imputado, la única manera de saldar esa deuda es con la muerte. ¿Ya? El pecado entró por un hombre y así el pecado pues afectó a todos y en consecuencia a causa del pecado todos mueren. Lo que se hace aquí a través de la redención es que el hombre no muera antes de, por su condición de pecador, sino que la obra de Cristo le permita ser libre del juicio que le hace el tribunal humano y el hombre pueda tener su vida y morir ya de una manera natural, saldando la deuda del principio, y no morir anticipadamente pagando la deuda del momento. Porque recuerde que una cosa es que yo nazca, crezca, me reproduzca y muera como una ley. Otra cosa es que en el momento que me sorprenden en el delito, me hacen el juicio y me ejecutan. Entonces la obra de Cristo es tan maravillosa que no solamente hizo posible que el hombre pudiera seguir el curso de la vida hasta el tiempo predeterminado por Dios, como dice Job capítulo 14, sino que también nos hace salvos eternamente. Y eso es muy, para mí, muy maravilloso. Que yo no sé si me adelanto, pero ese es intentar, entrar a tocar decir consecuencias a veces suena raro, ¿no? Los resultados de la redención en la vida del hombre, que es otro hecho importante. Claro. Porque realmente se cambió drásticamente nuestra condición y la condena que teníamos a cuestas y que no podía nadie librarnos de ella a través de la muerte de Jesucristo en el Calvario. Y no sé si ha leído en Levíticos, ya no recuerdo si es 24 o 25, la historia de para redimir el asno, ¿claro?, que se requería de un cordero. Y es que es significativo. La Biblia tiene unas imágenes, como metáforas, por así decirlo, muy interesantes, que en Jesucristo viene a ser el Cordero de Dios, pero no me malentienda, ¿no? No, está bien. En el sentido de que en particular el caso del asno, para nuestro caso, que en la Biblia se repiten mucho las historias alrededor de los años. No, pues mira que usted recordará cuando se echaba la suerte por Jehová y por Azazeel. El sumo sacerdote tomaba uno de los machos y ponía la mano sobre él y lo descargaba los pecados sobre el macho y lo enviaba al desierto, a un lugar donde éste no pudiera regresar, como figura de que la transgresión del hombre no se volvería a tener en memoria. Y el otro que era sacrificado para expiar el pecado. Entonces, es la sustitución, es el reemplazo. Lo que Jesús hace es reemplazar nuestro sitio en la silla eléctrica. Algo así, ¿no? Éramos nosotros los que teníamos que morir. Por eso es que es muy diciente lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas. Cuando uno mira la carta a los Gálatas, encuentra la apología más grande que hace cualquier escritor en la Biblia relacionada con la gracia frente a la ley, que era la que querían
imponer a algunos en la iglesia de Galacia, volver al pueblo a las prácticas de la ley, incluyendo todo lo que representaba la ley en sus sentencias, en sus jurisprudencias. Y entonces Pablo lo que hace es mostrar que la obra de Cristo es suficiente, que no se necesita otra cosa. Y va más allá, él dice, de tal manera que los que viven bajo las obras de la ley, bajo maldición están. Y luego les aclara, Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, mire lo que dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que el capítulo 53, verso 6 del libro del profeta Isaías se cumple en Jesús. Aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó en Jesús, en él, todos nuestros pecados. Por eso la carta a los Colosenses da una enseñanza bien interesante cuando dice que Cristo tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias y las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. La obra redentora de Jesús hizo posible de que su deuda y mi deuda desapareciera. Entonces cobra sentido lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Ahorita somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida. Estábamos sentenciados a muerte. Y cuando el juez llamado ley decía, Carlos debe de morir por adúltero, Carlos debe de morir por idólatra, Carlos debe de morir por su condición pecaminosa, por estar al margen de lo que estipula el código divino. Entonces aparece Jesús y dice, un momento, yo ocupo ese lugar. Y es donde Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Ese es un resumen de lo que es el Evangelio. Oh, ¡qué belleza! Hermano Carlos, otra cosa interesante a decir como consecuencia de lo que yo mencionaba, la redención es para todos. Claro, es para todos. Absolutamente para todos. Juan en su capítulo 2 de la primera carta hace alusión a eso. Dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Habla de los pecados de los creyentes y de los pecados del común de la sociedad. Sí, es importante porque, bueno, en ocasiones hay quienes se excusan por su condición moral para no aceptarlo, pero hay en cambio otros que intentan aludir a cierta diferenciación de lo que Dios puede redimir o no puede redimir. Pero Dios en esencia murió por el pecado de toda la humanidad y en consecuencia todos los que pertenecemos a esta raza estamos adscritos a esa posibilidad de acceder a la redención que Cristo ofreció en el Calvario. Aquí ya el asunto va a depender es de mi decisión, porque el Evangelio no tiene punto neutro. El Evangelio tiene una particularidad, pastor, y es que lo escuchamos y solo tenemos dos opciones. Creemos y nos salvamos. Lo rechazamos y nos condenamos. Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Vaya, predican el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. El que crea el Evangelio. Creer al Evangelio es creer a la obra que Jesucristo hizo. El que crea al Evangelio y como consecuencia se bautice, dice, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. O sea, en Dios no existe punto neutro. Es sí o es no. Y eso es lo que aparece ya
en una de las cartas apocalípticas, ¿lo recuerdas? Debes de ser, ¿qué? Frío o caliente. No puede ser tibio. Entonces, cuando usted dice que la obra de Cristo en el campo de la redención es suficiente para toda la humanidad, es real. Lo vas a leer en más de un texto. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque Dios no quiere la muerte del pecador. De tal manera amó Dios al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy, cualquier persona, en cualquier parte, no importando su condición, puede ser salvo. ¿Qué tiene que hacer? Acogerse a la obra redentora de Jesús. Y para ello, usted tiene que tomar una decisión. Y esa decisión debe de tener algo más que decir creo en Cristo. Porque todo el mundo cree. Ayer tratábamos al respecto, ¿verdad? Nadie puede vivir sin creer. Se cree en lo verdadero, se cree en lo falso, pero se tiene que creer. Aquí en este campo, la persona que quiera disfrutar de la redención, no solamente tiene que decir acepto, sino que tiene que renunciar. Porque usted dice una palabra muy interesante ahora, en el sentido de que algunos piensan que Dios simplemente lo va a sacar de aquí y lo va a sacar de allá, y no, Dios lo que hace es, uno, la obra perfecta, salvarlo, a través de la redención. Pero le deja al hombre que haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Negarse a sí mismo. Morir al pecado. A mí me llama mucho la atención lo que aparece escrito en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 1, el versículo 16 en adelante, que dice, venga ahora y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire lo que dice, si quisieres y oyeres. Y en el capítulo 3, en el versículo 20 del libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre querrá salvarte. Siempre querrá salvarme. Pero yo soy el que tengo que tomar la decisión. Digo a una multitud, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en la profecía aparece un texto que vale la pena que lo tengas en cuenta. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. En todos los casos, Dios muestra, yo hice lo que usted necesitaba, pero usted tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, la redención es una obra perfecta de Dios a favor de los pecadores. Pero los hombres tienen que aceptar la redención. Y voy a simplificarlo a ver si me hago entender. Yo estoy en la prisión. Pago la fianza, pero usted dice, no, es que yo me quiero quedar aquí. Pues aunque yo pague la fianza y usted quiere quedarse allá, pues yo no puedo obligarlo a salir. Yo conocí un caso de la vida real. Desafortunadamente, aquella persona ya murió y se perdió. Era un delincuente que alcanzó a ir a la iglesia más de una vez y entendía que el evangelio era la verdad, pero era tanta su pasión por el hurto y la violencia que él no se sentía satisfecho, libre. Entonces lo soltaban hoy e inmediatamente se iba a cometer un delito porque a él le parecía más importante estar tras la reja
que estar libre y con su familia. Así hay mucha gente que teniendo la posibilidad de ser redimidos por la obra de Jesús, prefieren estar en la cárcel del pecado. Y entonces se cumple lo que Juan escribe en su capítulo 3, del verso 17 en adelante. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios quiere salvar, rescatar, redimir, liberar. Él hizo todo para que usted hoy, junto conmigo, pueda cantar: soy libertado, gloria a Dios. Pero otra cosa es que usted quiera. Dios no lo va a obligar, porque Dios quiere que las personas se salven si quieren. Él provee todo. Le pone todo al hombre a su alcance. Pero en la decisión del hombre está el que disfrute de todas aquellas cosas que Dios tiene previstas para los que le aman. O que a causa del rechazo, el hombre reciba en sí la consecuencia del no hacer lo que Dios quiere que el hombre haga. Ahora, mirando este maravilloso evento de la redención, es bueno que también comprendamos que si redimir es comprar, es rescatar, y Cristo ya lo hizo, ¿qué hace uno con lo que compra? ¿Qué hace uno con lo que rescata? ¿Qué hace uno con lo que redime? Vamos a colocar un ejemplo. El pastor Darwin va por la calle y ve algún elemento en una vitrina que le llama la atención. ¿Qué hace usted? ¿Lo compra y lo deja ahí? No. ¿Qué hace usted? Pues lo compro y me lo llevo conmigo. Claro, porque es suyo. Pues esa es la noticia hoy para los cristianos. Cristo nos compró y Él vendrá a llevar lo que compró. Y ahí sí que es interesante que los cristianos aprendan a valorar ese privilegio. Hay gente que se llama cristiana y no viven la vida como lo que dicen que ha sucedido en la vida de ellos. Sí quiero hacer un llamado a los cristianos a que si se consideran redimidos, rescatados, comprados por la obra de Cristo, tengan la plena certeza, la convicción de buscar que en el momento que el dueño venga y reclame lo que le pertenece, usted pueda ser hallado fiel. Porque recuerda que la obra redentora de Cristo no solamente tiene un fin de evitar la muerte frente a la decisión de un tribunal humano, sino que tiene más que eso, el fin de la vida eterna para usted y para mí. Yo creo que la vida del cristianismo no tendría sentido si la redención se encerrara solamente en el campo humano. No tendría sentido. Por eso es que la Biblia es clara al enseñar la obra completa de Jesús. La Biblia dice que Cristo murió, pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué creer en Cristo? ¿Ya? La obra redentora de Cristo tiene sentido porque Él murió y resucitó. ¿Qué es lo que Pablo dice? Cristo murió por nuestros pecados, pero ha resucitado para nuestra justificación. Y ahí es donde cobra sentido la obra redentora de Jesús. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiese resucitado, pues Pablo escribe en el capítulo 15
de la primera carta a los Corintios, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que seríamos los más dignos de conmiseración. Que equivale a pesar. Pobrecitos. Dignos de lástima. Eso es lo que él está diciendo. Sí. Pero luego les aclara, Cristo ha resucitado. Finalidad, que usted, que ha sido redimido por la obra de Jesús, tenga no solamente la garantía de ser libre de la muerte como resultado del veredicto de un tribunal, sino que también sea libre de la condenación eterna y tenga el privilegio de la salvación, de la vida eterna. Porque el proyecto de vida de los cristianos, que lo hemos dicho ya alguna vez, va más allá del concepto que maneja la sociedad. El proyecto de vida de la mayoría de la sociedad es la casa, la pensión. Vivir sabroso. Pero en Cristo el proyecto de vida es eterno. Por eso Pablo dice, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Y hablando en este campo tan interesante que nos ocupa hoy, el escritor a los dispersos en el mundo les decía, fuimos redimidos, rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y lo ha hecho con un fin, y es para que se establezca la diferencia en la sociedad entre los que le sirven a Dios y no le sirven. Dice que para que seamos luminares en el mundo, un testimonio viviente a la sociedad, en el sentido de que la obra de Dios es tan grande que no solamente beneficia a quien lo disfruta, sino que debe de servir como un referente a la sociedad que le rodea, para que de alguna manera también ellos entiendan de que la obra de Cristo es suficiente, no solo para la persona a quienes miran, sino para la persona que está sedienta, necesitada y que requiere de alguna manera algo que le genere esperanza, que le traiga motivos, no solo para el peregrinar aquí, sino para proyectarse hacia la eternidad. Entonces aquí cuando hablamos de la redención y decimos que le pertenecemos a Dios y decimos que en consecuencia Él vendrá por lo que es suyo, pues el llamado hoy a los redimidos en el mundo es a que preparen la maleta porque nuestro viaje está cerca. Pronto vendrá el que nos compró, pronto vendrá el que nos rescató, pronto vendrá el que nos redimió para que estemos siempre, escuche usted, siempre con el Señor. Así que hay motivos hoy, pero supremamente grandes, para que usted sea fiel. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo murió en tu lugar. Juan lo vio como el cordero que proveyó Dios en su lugar y en mi lugar. Ese cordero que aparecía en la Pascua, según el Éxodo capítulo 13, es Jesús hoy de manera presente. Aquel era un tipo, Jesús es la realidad. Y a eso es a lo que usted debe de aprovechar, porque de verdad que lo que a usted y yo nos espera en Cristo es maravilloso. Por eso vale la pena que le eches una leidita al Salmo 107, donde se convoca a los habitantes de la tierra del oriente, del occidente, del norte y del sur, a alabar a Dios por sus misericordias, pues hemos sido redimidos. Dios no ha hecho acepción de personas. No importa dónde vivas, no importa quién seas, no interesa a qué clase social pertenezcas, cuál sea el color de tu piel, Cristo murió en tu lugar. Así es. Yo quisiera ya finalizando decir que lo que mencioné ayer, ¿no?
con todo este contexto que usted ha dado hoy, se puede leer con nuevos ojos el libro de Ruth. Claro. Se puede tener una mirada distinta y entender que es una narrativa llena de amor, pero que en el trasfondo está la redención gritando cuál es su trabajo y su función. Ver a Booz acudir al pariente que era más cercano y el que tenía el derecho. arguir para no permitirle que se quedara con esa mujer de la que él se había prendado, enamorado, y al fin logra estar con ella, ¿no? Y el resultado pues es más que diciente. Cuando uno observa la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, se da cuenta que ella, siendo moabita y que no podían relacionarse, aparece en la historia de Jesús. Es un tipo muy importante de la unión de Cristo y la iglesia, del pueblo que no era pueblo y llegó a ser pueblo. Pero eso es solo por una causa, la redención. Booz no tenía nada que ver con Ruth, como Cristo no tenía nada que ver con la iglesia. Porque si usted mira bien, Jesús vino a lo suyo, a su mundo, y los suyos, su pueblo por elección, no lo recibió. Entonces fue a buscar a una Ruth, que somos los gentiles. En este caso, de manera figurada, yo diría, Jesús es Booz y nosotros Ruth. ¿Vale? Y es tan grande el amor de Jesús que como los suyos no le han recibido, entonces vino a un pueblo que no era pueblo y por su obra bendita nos ha redimido, nos ha rescatado y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y la suma final es, reinaremos sobre la tierra. Por eso es interesante esto de la redención, y más cuando se contextualiza desde el punto de vista de Ruth, y de una manera especial el capítulo 1, ¿no? Ese versículo 14, tan interesante como Dios nos muestra desde allá su proyecto redentor de una manera figurada a través de un Booz y de una moabita, que hoy es Cristo y un mundo gentil, al cual Él salva por su infinita gracia y paga el precio que no tenía precio a fin de hacernos que lleguemos a ser su amada, su esposa. Y ya vienen las bodas del Cordero. Vale la pena que nos preparemos porque puede comenzar hoy. Lamento decirle que el tiempo se fue.